Antes de comenzar con este fascinante episodio, quisiera comentarles acerca de una nueva ramificación en nuestros episodios. Los episodios BED o por sus siglas VEED. Este tipo de episodios están especialmente diseñados para casos de problemática latinoamericana, como es el caso de este episodio, y también está destinado para entrevistas que realicemos a diferentes personas que nos compartan su lucha como latinoamericanos. ¿Qué significa BEED o VEED? Me estarán preguntando. Pues significa Voces de Esperanza, Experiencia y Destino, porque en este podcast compartimos relatos de lucha, resiliencia y sueños en nuestra región. Así que pónganse cómodos, que el podcast está a punto de comenzar. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latam Cast. Mi nombre es Esteban Maile de Lizana Valquito y en este espacio la libertad no es un lujo, es una práctica. Aquí no te damos respuestas, las buscamos contigo. Así que toma tu refresco, toma tus papas favoritas y acomódate en el mejor lugar que tengas en tu casa porque estás a punto de presenciar el mejor podcast de filosofía latinoamericana. Espero que se encuentren maravillosamente. Bueno, el día de hoy, en este increíble podcast, vamos a hablar de un tema muy interesante y un poco, ¿cómo le puedo decir? Y es algo que a nosotros nos va a llegar muy al fondo, porque tal vez muchos de nosotros tengamos familia allá en Estados Unidos que es inmigrante. Entonces, de esta manera, vamos a conocer acerca de cómo en nuestra región hay comunidades que han enfrentado discriminación, exclusión y barreras para acceder a derechos fundamentales. Bueno, desde grupos indígenas, negros, mestizos, han sufrido diversos cambios debido a distintas discriminaciones que ha impuesto la sociedad. Y en este podcast vamos a ver principalmente cómo una persona ha inmigrado a Estados Unidos y nos va a contar la historia de cómo es todo allá. Y es totalmente cierto, es algo que no siempre se habla lo suficiente. Muchas comunidades, como pueblos indígenas o poblaciones afrodescendientes o los inmigrantes, enfrentan dificultades que la mayoría de personas ni siquiera nos llegamos a imaginar, desde la falta de acceso a la educación y el empleo, hasta las discriminaciones día a día. Además, muchas veces estas personas son invisibilizadas en los medios de comunicación o ignoradas por decisiones políticas. Es importante reflexionar sobre cómo la sociedad puede cambiar esta realidad y darles un espacio que se merecen, porque al final del día no solo se trata de estadísticas o noticias ajenas, son historias reales que afectan a personas. Chicos, ¿saben qué? Les cuento una cosa. Yo estoy súper impactado por el tema actual que estamos sufriendo más Latinoamérica. ¿Por qué? Porque actualmente en Estados Unidos se disputa uno de los mayores puestos y ya fue ganado por un presidente, del cual la mayoría de estadounidenses no están de acuerdo, y más los inmigrantes. De este personaje se llama Donald Trump y actualmente es un ser un poco odiado por ciertas personas, porque ha tratado y ha discriminado a la gente en cierto aspecto. Claro, saben, eso es algo muy preocupante porque el simple hecho de que todas las personas migrantes le teman a una persona que supuestamente Estados Unidos, si bien se conoce, es un lugar que promete muchas cosas, promete muchos sueños a las personas, pero a veces no sabemos qué han vivido todas esas personas para llegar a ese sueño que dicen. Y sin personas corruptas, que sucede en muchas regiones, por ejemplo, de manipulaciones, de todo. Eso va a hacer que varias personas busquen un cambio que en muchos casos no va a suceder, como es el caso de Estados Unidos, por lo que está sucediendo que Donald Trump odia a los inmigrantes, odia todo lo que sea lejos de como una raza superior que ellos tienen. Entonces eso es algo que perjudica mucho y a los inmigrantes hace que se sientan devastados y sin una sola esperanza.
Es totalmente cierto. Al fin del día, esto no solo se trata de noticias o estadísticas de población, sino son vidas reales, una historia de lucha, de resiliencia, que merecen ser contadas. Existen muchas personas que podemos ver en un montón de videos cómo son tratados los inmigrantes, como si ni siquiera tuvieran el mínimo derecho del respeto, cuando no es así. Muchas veces esas personas solo buscan ganarse la vida. Me parece muy injusto que aún se les trate de esa manera, que se les trate como criminales. Eso es algo muy cierto. Y históricamente las minorías en cualquier parte del mundo han sido bastante reprimidas, como sabemos. Con nosotros como latinoamericanos, los estadounidenses nos consideran como una minoría a la cual ellos no tienen por qué siquiera saciar sus necesidades básicas como humanos. Por eso hemos visto que han habido casos de incluso campos de concentración modernos que están construyéndose, si mal no estoy. Eso es algo bastante triste y es algo que nos revela bastante sobre cómo es que estas poblaciones superiores nos ven a nosotros como minorías. Históricamente, como latinoamericanos, hemos vivido en bastante exclusión, hemos vivido en bastante rechazo, no solo de Estados Unidos, de muchas otras potencias mundiales, que muchas veces nos tratan de ignorar porque muchos países latinoamericanos tienen esa reputación de, son países peligrosos, son países que si una persona entra de ese país va a causar mucho daño en nuestro país. Pero la verdad es que no es así, eso es un estigma que nos han puesto como población latinoamericana y que siento que debería ser resuelta y debería poder ser tratada y hablada, porque no es justo que nos traten a todos con este tipo de estigma cuando solo una mínima parte de la población es realmente eso. Y esto es verdad, es la realidad de muchas gentes alrededor del mundo. Como jóvenes nos hemos puesto en duda si nuestros gobernantes están realmente aptos para adquirir el puesto. Y esta pregunta y esta inconveniente no nos hemos planteado solo nosotros, sino la mayoría de jóvenes alrededor del mundo. En nuestras clases, por ejemplo, tenemos pláticas con nuestros docentes acerca de estos temas. Como hablábamos con una profesora que nos decía que debemos y necesitamos representantes que nos ayuden, que vengan desde abajo y sepan la realidad que vive el mundo, la realidad social y la realidad que atravesamos. Otro docente de otra área distinta nos comentaba que muchas veces los políticos tienden a tener ideologías muy ambiguas y se basan en ellas y no adaptan nuevos tipos de pensamientos e ideas que nos ayudarán a seguir adelante. Y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Nicolás Rodríguez y actualmente él está viviendo en Estados Unidos. Hace ya un año él viajó hacia Estados Unidos porque quería buscar nuevas fuentes de trabajo, nueva forma de vida y más que todo la necesidad. La necesidad es algo que a muchos de los latinos los lleva a buscar formas para sobrevivir. Muchas veces arriesgándolo todo y muchas familias dándolo todo por sus seres queridos atraviesan ciertas dificultades. Es muy conocido que la selva del Darién es un paso muy peligroso donde los latinos y la mayoría de latinos mueren para vivir el sueño americano. Pero el sueño americano no es algo color de rosa, no. Es un sistema y una forma social muy explotada. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar con él acerca de estos temas importantes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Nosotros dichosos de recibirte aquí en este maravilloso podcast. Cuéntanos un poco de lo que has vivido. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Soy Nicolás Rodríguez y gracias por invitarme a este podcast. Hoy vengo a responderles algunas preguntas que se hacen sobre el tema inmigración o el ser migrante. Primera pregunta que te vamos a realizar el día de hoy es, ¿cuál fue el momento en que decidiste que tú tenías que emigrar a otro país? ¿Y qué sentiste en ese momento? El día que mi madre y yo decidimos migrar fue un día muy complicado porque no solo íbamos nosotros dos, iba también mi tía, pero mi tía no se iba a quedar. Entonces nosotros ya queríamos migrar hace tiempo por el tema que se vivía en Ecuador,
la inseguridad, la falta de trabajo y todas esas cosas, porque mi mamá no tenía oportunidades en el Ecuador. Ya estaba buscando trabajo como por un año y ya se quería independizar y todo. Entonces nosotros decidimos migrar a finales de febrero. Nosotros ya habíamos migrado antes, pero no fallamos en el intento en 2022. Así que lo volvimos a intentar y creo que nos está yendo mejor. Los sentimientos que yo sentí fueron culpa y como que me sentí un poco desorientado, como que no sabía qué iba a pasar o miedo a lo que pasa y todo. Porque más que todo fue porque yo sentí todo eso, porque nosotros vivíamos con mi abuela, toda mi vida he vivido con mi abuela. Y nosotros migramos sin avisarle a mi abuela. Mi abuela pensaba que nosotros estábamos como que de viaje, como que fuimos a la playa, pero ella no sabía que nosotros habíamos migrado. ¿Y por qué no le dijimos? Porque mi mamá sentía que si nosotros le decíamos, ella nos iba a detener. Entonces, como que no le dijimos y por eso es el que yo me siento así. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas de tu país de origen y cómo has intentado rescatar y tener esa conexión con las costumbres? Lo que más extraño de mi país de origen son las tradiciones, los juegos, mi familia, mis amigos, los momentos que yo vivía y todo, porque es muy distinto a lo que se vive allá a lo que se vive acá. Sí, Ecuador está peligroso, pero porque esté peligroso no se cancelan las cenas familiares, no se cancelan las risas con los amigos, ni nada. Entonces, sí es muy distinto a lo que es acá, porque acá la gente es como que muy grotesca, como que apenas los miras y ya sienten como que los estás mirando mal y ya te van a buscar bronca. Entonces, sí es muy distinto a lo que era en Ecuador, porque en Ecuador todo se llevaba a broma, todo era broma, nosotros podíamos decirnos algo y lo tomamos a broma. Entonces, también extraño las cenas familiares porque era muy bonito sentir que todos están unidos y estamos cenando en una misma mesa en la que todos nos reíamos, conversábamos de temas y nunca paraban las risas o las conversaciones, cosa que no era aburrido. ¿Y cómo yo puedo llegar a mantener esa conexión? Yo puedo llegar a mantener esa conexión mandando mensajes o con llamadas o manteniendo las tradiciones y todo lo que era en Ecuador. Hola Nicolás, el día de hoy quiero hacerte unas preguntas acerca de tu adaptación y el cambio que tuviste. Bueno, primero ¿cuál ha sido el mayor desafío al llegar a un país nuevo y cómo lo superaste? El mayor desafío que yo he tenido al llegar a este país fue acostumbrarme y a saber llevar las cosas, porque yo no sabía que acá uno tenía que matarse trabajando. Y no lo digo por mí, lo digo por mi mamá, ya que yo me sentía muy abrumado, muy ahogado, muy abandonado, porque yo no podía salir y tenía que pasar todo el día en la casa, porque yo no sabía cómo funcionaban las cosas acá. Yo estaba muy inseguro de salir solo y todo, entonces yo tenía que pasar en la casa y al estar en la casa también me sentía muy agotado, porque mi mamá pasaba trabajando, pero en algún punto yo no me puse en los zapatos de ella y saber que ella tenía que trabajar para poder estar bien. Entonces, en una parte fue eso, también fue como digo, acostumbrarme a las vestimentas y todo, porque yo me sentía muy inseguro por cómo yo me veía, o por cómo yo me veía y cómo se veían los demás. Entonces, también fue el acostumbrarme a los chicos de acá, a las amistades y todo, porque es muy diferente acá. Es como que muy distinto el humor de acá. Ellos no entienden cómo tú hablas, como tú hablabas con tus amigos y tú no puedes hablar así acá porque ellos no lo entienden o lo toman como alguna ofensa. Entonces sí es como que muy, muy complicado. Acá es como que más sobrellevado el humor, como que
tú dices algo que en Ecuador era normal, acá te pueden hacer una bronca, te pueden pegar y todo. Yo ya superé todo eso, gracias porque ya acostumbré a cómo era todo acá, ya estoy aprendiendo el lenguaje. Y ya he tenido amigos con los que ellos ya estaban acá y con ellos aprendí a cómo era vivir acá. ¿Y hay algo que te haya sorprendido positivamente de la cultura o la sociedad del país al que llegaste? Lo que me sorprendió de acá fue, acá dicen que es seguro, pero en las ciudades como que Nueva York, Chicago, Los Ángeles, es como que más complicado. No es de que no sea seguro y donde yo estoy viviendo se ve como que, bueno, por la zona donde yo estoy viviendo, porque digamos que Nueva York se dividen como en 4 partes, que es Manhattan, Brooklyn, Queens y Bronx. Entonces como que la parte donde se concentran más los latinos y la gente inmigrante son en Queens y Bronx. Entonces esas zonas se ven como que si no fuese de un país del primer mundo. Porque cuando tú vas a Manhattan es como que, wow, los rascacielos, el Central Park, la Estatua de la Libertad y todas esas cosas, ¿no? El Empire State. Y es como que más bonito ahí. Pero una renta ahí te sale como $4,000 al mes. Entonces, entonces por eso es que la gente más se concentra acá y por eso es lo que se ve acá. Porque la gente busca cualquier forma de ganar dinero, entonces por eso se ve un poquito acá, así, ¿no? Y ya se está viendo hasta en Manhattan, pero no se ve tanto así. Entonces, sí, eso fue como que un poco lo que más me sorprendió, porque todos tienen claro que como que Nueva York, claro, como que la ciudad de los sueños, ¿no? Nueva York. Pero ustedes toman como Nueva York solo Manhattan, cuando en realidad en Nueva York existe 4 lugares que son Brooklyn, Queens y Bronx. Ni siquiera es como que Nueva York, sino que Nueva York es literalmente el estado de Nueva York y lo que es Nueva York es New York City. Entonces, ajá. Mucho gusto, Nicolás. Es un placer para mí realizarte estas preguntas. Nuestra quinta pregunta, quisiera cuestionarte el cómo ha cambiado tu identidad o la forma en la que te percibes desde que emigraste. Si ha cambiado algo en mi identidad o la forma de que yo percibo el mundo, sí que ha cambiado porque yo pensaba que los únicos problemas que se iba a ver era inseguridad y todas esas cosas, pero tú también tienes como que una responsabilidad de mantenerte sano mentalmente y físicamente. Como dicen acá que la gente como que está, como que la gente acá como que tienden a tener mucho sobrepeso y yo lo entiendo porque sí, la comida de acá sí es como que un poquito más, ajá. Entonces es algo que debes cuidar y todo, ¿no? Sobre mi identidad no he cambiado mucho porque me sigo viendo un poco igual. Más que todo ha cambiado mi apariencia porque en Ecuador yo me veía full diferente como a lo que yo me veo ahorita. Más que todo por las reglas del colegio y ajá. Y como última pregunta, quisiera saber si sientes que en algún momento has encontrado un equilibrio entre tu cultura de origen y la del lugar a donde fuiste a migrar. De que sí he encontrado un equilibrio entre mi cultura de origen y la que se vive acá. Sí lo he encontrado porque, como digo, no Nueva York, sino Estados Unidos, literalmente es como un país donde tú puedes vivir y literalmente conocer todas las culturas del mundo en un solo país, sin tener que viajar a todo el mundo. Por como digo, Estados Unidos es una de las primeras locaciones a la que alguien que quiere emigrar decide ir. Entonces acá tú ves muchas costumbres, muchas tradiciones de todos los lugares del mundo. Entonces sí he encontrado como que algún equilibrio, porque yo me he socializado con más gente que es de Ecuador y
y como que tienen las mismas tradiciones y me entienden un poquito más a lo que yo me refiero a veces cuando digo como que, esto como que las comidas o algo así. Entonces sí he encontrado un equilibrio. Mucho gusto, Nicolás. El día de hoy quiero preguntarte algunas cosas sobre cómo ha sido tu experiencia viviendo en Estados Unidos. ¿Acaso ha cambiado tu visión del mundo después de haber vivido esta experiencia? Si ha cambiado la visión del mundo en mí, obviamente sí la ha cambiado porque es como que diferente, ¿no? Más que todo por las cosas que se vive acá, a las cosas que se viven en Ecuador. Acá tú te das cuenta de que aquí no es solo hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Porque tú tienes muchas cosas que hacer. Tú tienes que saber sobrellevar, porque si tú tienes hijo y te dedicas a trabajar, tú vas a tener como que un desapego muy importante hacia tus hijos y tus hijos van a sentirlo. Entonces, sí es complicado. También por un tema que se vive en Ecuador también, que son las drogas. Aquí se vive como el triple o hasta más que eso. Como dicen, el fentanilo es una de las drogas más usadas aquí en Estados Unidos y es una de las drogas también más mortíferas que se usan acá. No sé si han visto las imágenes de cómo deja a las personas, que deja como zombies realmente. Y de las ciudades donde yo he visto que se vive más eso, son como en Filadelfia y otros lugares de California y así, ¿no? Entonces, sí se vive muchas cosas y sí ha cambiado la visión del mundo en mí. ¿Y qué es lo que más disfrutas de vivir en Estados Unidos y qué aspectos de tu país de origen te resultan menos favorables? Lo que me gusta de acá, que no me gusta de Ecuador, son como que acá las cosas son un poquito más baratas que en Ecuador, como que las cosas de vestimenta, electrónicos y todas las cosas son más baratas. Lo que sí es más caro son la alimentación, los alimentos, las frutas, las verduras y todas esas cosas. Es una de las cosas que tampoco me gusta, pero ajá. Lo que también me gusta es de que aquí es en tema de seguridad, sí es un poco seguro, ya que si tú llamas a la policía, como que acá la policía hace un poquito más de trabajo que en Ecuador, ¿no? Y más que todo, o sea, ustedes ven como que algunas partes de Estados Unidos está mal, pero sí existe la policía, sino que el índice de crimen es muy alto, que a veces hay tantos casos que resolver que no se puede trabajar al mismo tiempo. Entonces, así. Nicolás, te agradecemos tanto por esta intervención que has tenido en este podcast. Agradecemos tu presencia y esperamos que confrontes la situación que enfrentas allá de la mejor forma, que tú y tu madre puedan seguir siendo personas luchadoras. Sabemos que trabajar y vivir un sueño americano no es algo fácil. Ay, chicos, en verdad estoy tan triste por lo que nos acaba de comentar nuestro querido invitado. La verdad es que muchas veces arriesgamos todo para ir a un lugar donde muchas veces no sabemos su contexto social o cómo se vive. Solo queremos ir por tener el sueño americano. La verdad es que Nicolás, al igual que muchas personas inmigrantes alrededor del mundo, sufren ciertas dificultades como la discriminación, la exclusión o, por ejemplo, Nicolás me comentaba antes del podcast que muchas de las familias de sus compañeros, porque estudian en una escuela donde la mayoría son personas inmigrantes, muchas de sus familias, de los compañeros, sienten temor desde que llegó Donald Trump al puesto porque la mayoría no eran legales. Entonces, muchos de sus compañeros y sus familias habían sido deportados a sus países natales, siendo algo muy triste para él también. Esto no lo supo comentar en el podcast, pero es algo que me dijo que sí podía comentarlo para todos ustedes. Entonces, chicos, en verdad es algo trágico y en verdad lamentable. ¿Qué me pueden decir ustedes? Es totalmente cierto. Si bien podemos saber y hemos escuchado en muchas partes que los costos de vida en Estados Unidos suelen ser bastante altos, pero hay que tomar en cuenta que
como nuestro compañero vive en Nueva York, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, como bien también son Los Ángeles o Miami, los precios aumentan y debido a esto hay una alta inflación, una alta demanda y la falta de vivencias accesibles. Esto afecta a las familias de ingresos medios y bajos, haciendo que muchas personas destingan una gran parte de su salario solo para pagar el alquiler. Tomando en cuenta, esto es una vida muy complicada. No es vivir correctamente, vivir al día o pensando si tengo deudas o si me va a alcanzar para esto, para comer, no poder disfrutar de las cosas, porque los costos son bastante altos y son muchas veces que no tomamos en cuenta. Tal vez podemos pensar, ay, pero hay más oportunidad de trabajo o hay un mejor salario, pero si hay tantos costos tan altos como por ejemplo la medicina, departamento, seguro médico, que suelen ser bastante caros, nos podemos poder pensar de cómo de verdad se tiene idealizado Estados Unidos como un sueño americano que para mí dejó de ser hace mucho tiempo y que solo es una manera de explotar a las personas y cómo ilusionar a las personas para la búsqueda de trabajo. De igual manera, cuando, por ejemplo, Donald Trump inició su presidencia en 2017, saben que desde ahí ya empezó como la vida de los inmigrantes a ser algo tan duro por el simple hecho de que él tenía un odio que él fue fomentando porque decían que si iba un inmigrante, el inmigrante iba a matar, robar, asesinar por el simple hecho de ser latinoamericano. Y esto es algo que se ponen a pensar y dicen que en este momento ha existido ya cuántas deportaciones por el simple hecho de no pertenecer a aquella raza americana que Donald Trump quiere, y por el simple hecho de ser latinoamericano, a él no le parece que ya por el simple hecho de estar en ese lugar el país va a cambiar por completo, cuando no es así, porque de hecho Estados Unidos es un país de grandes oportunidades, donde se consiguen empleos, trabajos, cosa que mucha gente denigra a los inmigrantes por el simple hecho de ser diferentes, cosa que no debería ser así. Y de igual manera existe historia de niños, de familias encerrados en jaulas, destrozadas, también trabajadores que viven en condiciones de pobreza extrema, que nadie ni siquiera les da un mérito propio, y que también es algo muy triste el simple hecho de ver que las personas se sienten tan temerosas de cuándo será el día que a esas personas les van a deportar a su país natal, y vivir con el miedo de que si salen a la calle y ven a una persona que los va a deportar, no puedan disfrutar de todo lo que ellos han tenido en ese entonces, por el simple hecho de que son diferentes, por así decir, cosa que no es cierto, ya que todos somos iguales, todos tenemos los mismos sentidos, los mismos derechos, y no por el simple hecho de pertenecer a otro país es bueno que te denigren o te discriminen y que no te dejen ser libre en un país que ni... Eso es una verdad bastante válida, porque primero hay que considerar que actualmente se considera que en Estados Unidos hay aproximadamente 45 millones de inmigrantes que ellos viven ya establecidos hasta el 2023 en Estados Unidos. Y hay que considerar que para los estadounidenses incluso hasta puede ser mejor, por más triste que sea. La verdad es que los latinos en Estados Unidos somos vistos como una mano de obra barata, que nos pueden pagar el salario mínimo de allá, y para nosotros va a ser mucho porque nuestros países no dan un buen salario mínimo, como si es en Estados Unidos, que aún así no les alcanza para nada. Yo tengo varias experiencias porque también tengo una parte de mi familia allá, y ellos me saben comentar que allá siempre el estilo de vida es muy caro, que ellos, que de hecho mi tía abuela, ella migra, ella fue la primera a emigrar para Estados Unidos de mi familia, y ella dijo que en un principio con las primeras idas de migrantes, o sea, ya todo estaba bastante normal, no, como Estados Unidos también atraía la migración con esto del sueño americano, entonces la verdad es que fue un trato bastante normal, por así decirlo, pero con el paso del tiempo
los presidentes que han ido pasando por el poder siempre han tratado como de quitar a los inmigrantes porque por alguna razón hay cierto rechazo también por parte de la población estadounidense hacia nosotros como latinoamericanos y a mi parecer el gobierno trata de complacer esa necesidad de los estadounidenses de sentirse superiores. Y siento que en la actualidad debería revocarse el título de sueño americano a viajar a Estados Unidos porque el estilo de vida actual de Estados Unidos es muy caro, como los han sabido compartir mis compañeros. He visto información de que incluso un parto normal suele costar de $50,000 a $100,000 y alguien que no esté preparado para eso no va a tener las posibilidades de siquiera acceder a un hospital para poder tener a su hijo. Y eso es algo que no solo pasa con los latinos, pasa con todas las personas que viven allá. Entonces, el seguir creyendo como nosotros, como latinos, de que ir allá va a ser nuestra salvación es algo bastante erróneo, porque al fin y al cabo sí, es un país bastante desarrollado, pero hasta poder progresar, hasta poder llegar a tener cierta estabilidad económica, vamos a pasar años y años hasta que tengamos un trabajo decente, pongamos un pequeño negocio para progresar y para el riesgo que conlleva desde Latinoamérica ir hasta allá, pasando el tapón de Darién, que es un lugar donde mueren muchísimas personas cada año. Siento que no vale la pena realmente y es algo muy triste que todavía muchas personas sigan yendo allá, inclusive con el rechazo actual hacia los latinos y que ya ha venido por años y décadas, la verdad. Y sí, el sueño americano se originó desde mucho antes y desde allí muchas personas han querido cumplir ese sueño sin saber, como jóvenes, como hijos, nos sentimos muy abrumados pues dejamos una parte de nuestra vida en nuestro natal país. Nicolás en una de las respuestas dijo que se sentía un poco mal porque dejó a su abuela, a su tía, a sus amigos y que el periodo de adaptarse a este cierto ambiente le costó demasiado. Y sí, en lo personal me ha contado que es un cambio súper drástico porque tú conoces nuevas culturas, pero no te arraigas tanto a ellas porque ya tienes otras, o sea, las de tu país original. Y la discriminación no solo es de potencias hacia países pequeños, nosotros también lo hacemos en nuestro día a día. Nosotros, por ejemplo, discriminamos a los venezolanos por el simple hecho de tener una concepción de que son ladrones o de que vienen solo a robar. Pero muchas veces es complicado. Las personas que salen de su país en busca de trabajo, nuevas oportunidades, son porque en verdad lo necesitan y porque son unas personas que buscan un bienestar para ellos y para su familia. Y por otra parte quería comentarles, chicos, que ustedes como nuestros visores, como nuestros espectadores de confianza, en nuestras manos está el rol, en nuestras manos nosotros somos los agentes de cambio, los que decidimos si vamos a criticar a las personas por su origen o por su lucha. Chicos, chicas, chiques, somos nosotros los que decidimos el verdadero cambio en la sociedad. Garanticemos un futuro más justo no solo a nuestros hijos, sino a nuestras futuras generaciones. Seamos agentes de roles de cambio y seamos líderes de una sociedad más justa, más libre, más equitativa, sin discriminación. Y creo que esta es la última parte de nuestro podcast, chicos. Es un placer tremendo otra vez volverlos a tener junto a mí y analizar estos distintos aspectos de la filosofía que en verdad me emocionan y me apasionan en lo más profundo de mi pequeño corazón. Muchas gracias también por la invitación. Hay que tomar en cuenta que la filosofía latinoamericana trata de resolver esto, trata de resolver las problemáticas que tenemos como latinos por ser latinos. Nosotros somos jóvenes, actuemos, hacemos el cambio que en mi país, que nuestra sociedad necesita y démosle voz a esas minorías que necesitan ser escuchadas. Espero que hayan aprendido un poco más de las distintas cosas que hablamos en este episodio de nuestro increíble podcast, para que de esta manera ustedes tengan un poco más de conocimiento filosófico, donde ustedes sepan la verdadera situación de vivir en un país que no se conoce, se hayan informado más a fondo y que de esta manera ustedes puedan contribuir a un cambio,
un cambio positivo, no un cambio negativo, no un cambio en el que se discrimine a la gente simplemente por ser de otra etnia, de otro género. Eso no está bien. Debemos aprender a respetar a todas las personas, porque al fin y al cabo nosotros somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Así que no se olviden de eso. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y por su participación y esperemos de que puedan llegar a entender que aunque seamos jóvenes y pensemos de que una persona no puede cambiar el mundo, recordemos que siempre hay que empezar con pequeños pasos. La vida es así y aunque es muy difícil, es verdad, intentar cambiar regímenes sociales que se han venido dando por mucho tiempo, por algo podemos empezar. Por algo podemos empezar de dejar una idea individualista y llegar a pensar en cómo podernos ayudarnos como sociedad y estar ahí juntos. Nicolás, si ves esto, te agradezco mucho, mucho, mucho y gracias por aceptar la invitación a este maravilloso podcast. Mis chicos bellos, nos despedimos de este maravilloso capítulo y esperamos tenerles más capítulos que vamos a realizar a lo largo de este pequeño proyecto que estamos haciendo. Es un placer tenerlos con nosotros y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Adiós. Hola chicos. Exacto, esto es lo que veremos aquí en este podcast y hablaremos. Es importante recalcar que no siempre se habla suficiente de este tema. Muchas comunidades, como son pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes o migrantes, enfrentan dificultades que la mayoría ni siquiera se imagina, desde la falta de acceso a la educación, empleo, hasta la discriminación en su día a día. También, además, hay muchas veces que son personas que no reciben la suficiente atención por parte del gobierno y son muchas veces ignoradas por decisiones políticas. Es importante reflexionar como sociedad. Puede cambiar esta realidad y darle espacio a estas personas que se lo merecen, porque al final del día no se trata de solo estadísticas o noticias, son historias reales.